Nos acompaña el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Bueno, el último domingo se realizaron las elecciones en Argentina. Hay un empate, casi empate, se van a segunda vuelta y muchos interpretan esto como un fracaso, ¿no?, del kirchnerismo. ¿Es así? Yo creo que sí. Si lo miramos en una perspectiva bastante objetiva, fíjate, Scioli, Daniel Scioli, el candidato oficialista, todo el mundo pensaba, y las encuestas así lo decían, de que podría haber llegado casi al 40%, con lo cual, si lo distanciaba, lo diferenciaba 10 puntos del segundo, que era Macri, era ungido presidente de Argentina, y como lo han sido todos los presidentes en primera vuelta en la historia electoral de Argentina, pero eso no ha pasado. Lo que ha sucedido es que en las últimas horas prácticamente Macri, ¿no es cierto?, ha dado pasos acelerados y logró pasar la valla de los 30 puntos, del 30%, y entonces han terminado casi empatados con una diferencia de 2 puntos. Esto significa dos cosas. Primero, que evidentemente hay una suerte de hartazgo colectivo en Argentina por lo que han sido 12 años de la era Kirchner, de Néstor y de la presidenta Cristina Fernández. Y entonces, claro, eso de la continuidad con cambios pareciera no haber calado profundamente en la gente, y más bien la idea de un cambio pero manteniendo algunas cosas importantes, buenas, en el espacio de las medidas asistenciales que hubo en la era Kirchner y que profesaba últimamente el derechista Mauricio Macri, habría pues tenido un impacto positivo, y eso ha llevado a que los dos estén en una posición bastante, pero bastante compleja. Y digo esto porque en adelante, de aquí al 22 de noviembre, que es el día de la segunda vuelta, creo que la decisión está en función del tercer candidato, ¿no?, que es Sergio Massa, cuya cantidad de votantes van a repartirse, pero dependerá mucho de lo que digan, de lo que hagan en estas semanas. Habrá reuniones, ¿no? Claro que sí. Vamos a ver cuál va a ser la orientación final. Creo que la orientación, la inclinación del electorado es, ¿no es cierto?, generar, producir este cambio en la dinámica de la conducción del modelo económico en Argentina. Bueno, lo que hemos visto esta mañana, luego de revisar diarios argentinos, es que más bien ya hay una intención de Scioli de un poco separarse de Cristina, porque seguro esto lo ha afectado de alguna manera. Incluso ayer hubo una reunión captada por algunos periodistas entre ambos, y en la mañana sale él a desmentir que esta no estaba programada. Aparentemente es una nueva estrategia del señor Scioli, un poco apartarse de esa figura y buscar votos por otro lado. Definitivamente, porque la razón por la cual Daniel Scioli ha bajado o ha mantenido la imposibilidad de no llegar a ganar en primera vuelta ha sido pues esa identificación de la gente con la era de los Kirchner. Entonces ya quiere apartarse, ahora se cree el estar solo, y entonces quiere que la gente lo vea como un discurso tirado más quizás hacia el centro de lo que estaba antes. Y entonces vemos ahora que los dos candidatos van a concentrar mucho sus tenores políticos en no promover ni generar ese miedo colectivo que en los argentinos, ¿no es cierto?, es clave. Recuerda que en los últimos 12 años, como ha pasado también en Brasil, como ha pasado también en Bolivia, las medidas asistenciales han sido una regla. Yo llamo a eso, permíteme, Antonio Chavelli, ficción, porque no representa realmente el verdadero sentido de lo que debe ser un país camino al desarrollo. Argentina es un país que tiene en estos momentos cerca del 28% de gente pobre. Fíjate tú, cerca del 10% de gente desempleada, y más del 15% está en un trabajo informal, lo que antes llamábamos el subempleo. Entonces, esta es una realidad de un país que soporta todavía, ¿no es cierto?, una política económica de reencauche parchada durante todo este largo tiempo que
que no le ha promovido ni le ha generado ninguna mirada externa realmente cómoda, ¿no? Eso implicaría que lo que está en juego y lo que se ha cocinado dentro del gobierno durante estos 12 años es investigable. O sea, me refiero a que de seguro se usaron muy mal los fondos públicos para este tipo de asignaciones a la gente, para campañas, y probablemente el gobierno que entre tenga que profundizar en ello. ¿Usted cree que hay temor, hay mucho en juego ahí que no se ha visto, que no se conoce el régimen de Cristina? Sí, yo creo que apenas ya conocido el próximo presidente tendrán que revelarse muchas cosas. Ha corrido mucho como telón de fondo la tesis de la corrupción en Argentina, un lastre además en toda Latinoamérica, pero en Argentina que lo ha impactado muchísimo, y esto es lo que está llevando pues a la gente a promover esta mirada, a este giro que seguramente podría producirse de aquí al 22 de noviembre. Pero lo que queda claro es que, fíjate, una presidenta que dejaría el poder con 40% de aprobación, o sea que no es poco, ¿no es cierto?, no tenga en el resultado de su candidato lo lógicamente esperado. Esto está indicando evidentemente que hay un rechazo, ¿no es cierto?, al modelo que mantuvo por larga data Argentina. Ahora, pasando a otro tema, Estados Unidos continúa oponiéndose al embargo contra Cuba que es reclamado por la ONU, ¿no? Ayer en una reunión hubo 191 países que votaron a favor de este embargo, pero Estados Unidos se sigue oponiendo. Sí, fíjate, lo que hay que decir, Chabeli, es que son 24 años en que las Naciones Unidas emite una resolución, y esta resolución de rechazo al embargo, al bloqueo que mantiene Estados Unidos sobre Cuba. Evidentemente las circunstancias han cambiado, pero como lo acabo de decir en mi columna del día de hoy en Correo, en realidad estaba primero cantado que la votación iba también a ser de rechazo. Pero hay un plano realista, y es que cuando Estados Unidos vote en las Naciones Unidas, no es que vote Estados Unidos como ejecutivo solamente, es el Estado, es el país. Y en estos momentos la votación país depende fundamentalmente de una decisión en el Capitolio, en el Congreso, que está dominado por los republicanos. ¿Te imaginas si el voto de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, hubiera sido a favor, que se levante el embargo, etcétera? Primero hubiera habido una anarquía y un traspiés interno, pero eso no va a pasar, porque mientras haya un clímax político, electoral en Estados Unidos, mientras los candidatos estén en este fuego cruzado, nadie le va a dar carta abierta. Los republicanos no lo van a hacer con los demócratas, sino el propio presidente Barack Obama va a pasar a la historia como uno de los mejores presidentes en la política exterior latinoamericana, y le estaría sirviendo prácticamente en bandeja, ¿no es cierto?, al próximo o próxima candidata de los demócratas. Entonces este escenario no lo veo, pero más bien sí como política de Estado. Apenas surgido el presidente de Estados Unidos en el discurso de la Unión de enero de 2017, seguramente va a haber una decisión, porque tampoco Estados Unidos puede cerrar, ¿no es cierto?, a una visión, ¿no es cierto?, innovada de lo que debe ser su vinculación con América Latina y con una Cuba que en la lectura ya estadounidense dejó de ser el patio trasero, conjuntamente con toda América Latina, de estos espacios estadounidenses. Ahora, el presidente Obama va a pasar sin duda a ser un presidente de buenas intenciones, porque, como usted ha dicho, él no puede hacer nada en este momento porque el Congreso, bueno, es el que decide, pero además aparece en una coyuntura donde sí se ha avanzado en regularizar las relaciones bilaterales con Cuba, ¿no? Sí, evidentemente, mira, desde diciembre del año pasado, desde 17 de diciembre a la fecha, se han hecho muchas cosas importantes. La normalización es un proceso que es un punto de ebullición. Hasta ahora ha sido la reapertura de las embajadas, en Washington como en La Habana. Eso es bastante. Sin embargo, a la luz, hemos escuchado al canciller cubano, además de las buenas intenciones que puedan haber, todavía el asunto de fondo no está puesto. Y creo que este sigue siendo el asunto estelar, la gran llave maestra que articula esta vinculación realmente normalizada entre Estados Unidos y Cuba, y habría que esperar. Mientras tanto, como le hemos dicho también el día de hoy, el presidente de los Estados Unidos ya juega una suerte de discurso accesorio respecto de lo que pueda ser, ¿no es cierto?, la determinación
política en el Capitolio, porque está dominado por los republicanos, te insisto. Mientras los republicanos dominen el Capitolio y mientras las elecciones no se definan, no habrá una posición de Estado respecto al tema de Cuba. Llama la atención, de hecho sale un presidente demócrata y es usual que en las elecciones gane siempre una mayoría republicana. Obama viene ya de 2 gobiernos. La figura o digamos la división de poderes en el Congreso probablemente sea la misma y esto del levantamiento del embargo pueda demorar bastante. ¿Usted prevé eso? Eso va a depender mucho, y tu pregunta es muy buena, pero eso va a depender mucho ya de las personas, de los candidatos mismos, del nivel de arrastre que puedan ellos promover. Recuerda que en el ala republicano, Donald Trump ahora se encuentra con un Ben Carr que ya ha resultado primero en las encuestas, lo acaba de pasar, los dos con un discurso bastante sui generis. Y en el lado demócrata está todavía Hillary Clinton como una de las más expectantes. Dependerá del arrastre, de nivel de impacto que tengan los candidatos, porque de ellos se va a promover pues una suerte de nuevo libreto, nuevo tablero en el Congreso de Estados Unidos de América. Entonces, sí, en Estados Unidos el Congreso continúa en el escenario de fin del 2016 también dividido, esto puede demorar todavía algún tiempo. Sin embargo, sigo creyendo que aun cuando demore un poco más, no será eterno, porque esta es la real política de la que siempre hablaba Henry Kissinger y que los presidentes de Estados Unidos de turno, cuando lo han ido a visitar, lo han entendido exactamente. Colombia tiene fecha para la eliminación de la visa Schengen. ¿Este es un paso? Es un paso importante que acaba de Colombia, nada más que me preocupa que siendo Perú y Colombia los dos países que han ido de la mano en este proceso para alcanzar la exención de la visa Schengen, teniéndolo Colombia el próximo 3 de diciembre, nosotros todavía no. Y creo que aquí hay que hacer un llamado a la Cancillería, porque aquí sí hay que apretar el acelerador. Creo que ya estamos en una etapa final, ¿no es cierto?, en una etapa última. El tema de los pasaportes biométricos es fundamental. Sin ellos nadie podrá viajar hacia Europa. Eso está establecido, es una regla sine qua non por la cual se va a alcanzar esta exención, y entonces habrá que consultar a la Cancillería cuál es el estado mismo, porque creo que no podemos todavía seguir en etapa de licitaciones. Muy rápido, ¿hay un descuido en este momento de ese tema? ¿Usted lo siente? Fíjate lo que acabo de decir, creo que estamos en el mes de noviembre y creo que las licitaciones ya debieron acabar ese tiempo y más bien deberíamos ya estar en la fase de impresión de los... Entonces, desde esa perspectiva, sí podría ser un descuido. Okay. Colombia tiene fecha para el 3 de diciembre, o sea, antes de fin de año. Listo, muy bien, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias por acompañarnos. Vamos a...